Reglamento Estatal de Zonificación para el Estado de Jalisco. En lo conducente. Artículo 17. Fracción 6. Áreas de transición. Son aquellas que fungen como separadores entre las áreas urbanas y áreas rurales o naturales protegidas, aminorando la confrontación directa entre las condiciones físicas de cada una de ellas. Estas áreas están sujetas a usos restringidos de suelo y solo se permiten aquellas instalaciones con baja intensidad de uso de suelo. Artículo 17, fracción 12. Áreas de protección a acuíferos. Las requeridas para la conservación y el mejoramiento de los mantos freáticos, incluyendo las obras de infiltración para la recarga acuífera. Artículo 17, fracción 12, inciso C. Área general de protección al acuífero. Las áreas que comprenden la extensión general del acuífero para los efectos de captación de agua pluvial para la recarga del mismo, por lo que se prohíbe cualquier tipo de urbanización o edificación que no cuenten con sus desagües o drenajes con la debida canalización. Asimismo, se prohíben los usos de suelo que generen una alta densidad o concentración de población y aquellas instalaciones que por su alto riesgo, la cantidad de combustible y lo peligroso de los productos que se manejen. La urbanización excesiva, posicionándose en cuencas donde hay recursos naturales que se pueden destruir, no es correcta. Así es que, a grosso modo, eso es lo que sí puedo decir. Nunca ha sido correcto ni en México ni en ninguna parte del mundo crecer desordenadamente, sin planeación, y si aquí o en cualquier región del país se da eso, y sí se da en todo el país, está mal. Eso sí lo puedo decir. Sigan siendo conscientes, a que sigan trabajando en este tema, pero muy particular a las autoridades, al gobierno, porque muchas veces, casi siempre, el tema ambiental, el tema de la sustentabilidad queda hasta el final de la agenda. Y ni qué hablar de los recursos. Cuando tenemos la posibilidad de ir a negociar recursos, como lo hicimos en diciembre, ante el Congreso, definitivamente el tema ambiental quedó relegado. Y el ejemplo es que no existe fondo verde como la Ley General de Cambio Climático lo decía. Desde sus conocimientos y experiencias profesionales, ¿qué importancia tiene en el área de recarga hidrológica y transición para la recarga del acuífero? Bien, sí quisiera aprovechar la ocasión para mencionar que ya casi 30 años de experiencia trabajando en el bosque de la primavera, pues sí me ha traído la posibilidad de conocerlo, de vivirlo, sus escenarios, sus paisajes, y desde luego, bueno, ir conociendo sus estructuras desde el punto de vista de que es un ecosistema y que como tal, bueno, tiene muchísimos atributos que, bueno, le han permitido tener ciertas declaratorias de protección. Lo digo esto porque, pues allá como a mediados de los años 70 se hablaba de 40,000 hectáreas de bosque. Si hacemos un balance hoy en día, el bosque ha perdido bastantes hectáreas por diversos tipos de agresiones, entre ellas el urbanismo que se ha expandido hacia el bosque. Bueno, pues desde luego que no podemos dejar de mencionar los bancos de material, la cacería furtiva, el derribo de árboles y todo este sistema de agresión que ya de por sí hacen del bosque un ecosistema frágil, ¿no? Muy asediado por muchos intereses económicos. Y desde luego el entorno del bosque es muy importante. Desde hace muchos años nosotros observábamos que bueno, la mancha urbana ha estado creciendo en forma desmedida y desde luego que pues ya las tendencias son a meterse al bosque. Ya tenemos fraccionamientos trepados dentro del bosque, dañando mucha masa forestal
Y desde luego pues, son poquitos, si acaso 2 escasos ejemplos de cómo debería irse a habitar a un bosque, ¿no? Es decir, no llevar un pedazo de ciudad ahí. Y bueno, todas estas formas en que la sociedad no ha sabido valorar la importancia que tiene este ecosistema, pues desde luego hemos visto cómo los intereses inmobiliarios y las políticas de gobierno que han sido erráticas han permitido, junto con la dosis de corrupción, han permitido que se vayan invadiendo áreas que ya de por sí son estratégicas, son, digamos, áreas que se declaran para proteger al bosque, sobre todo del choque fuerte que significa la ciudad al expandirse. Bueno, pues son áreas de transición que han estado desde hace varios años tratando de regular pues la actividad humana, ¿no? Muy cercana al bosque. ¿Qué importancia tienen estas áreas de transición para la protección del bosque en la primavera? Bueno, en donde está el conflicto, pues es una zona que no solo por lo que dice la ley, que ese es un problema, digamos, de gestión pública y políticas públicas, sino para el funcionamiento del ciclo, son fundamentales. Según los estudios que hay y las regulaciones, son zonas que requieren de un cuidado especial y de pues evitar que se alteren los ecosistemas desde muchas perspectivas, no solo desde la perspectiva hídrica, sino también para la conservación de la biodiversidad y para pues que haya una armonía entre la actividad humana, entre las necesarias actividades de la sociedad y el funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, precisamente en eso consiste una buena gestión, ¿no? del medio ambiente, que se respeten las prioridades sociales, pero también las ambientales, que haya un equilibrio y un respeto a los procesos, a los flujos, a las relaciones entre los diferentes ecosistemas y las diferentes especies, incluyendo la especie humana. Entonces, bueno, pues lo que ya estaba construido, lo que ya se había hecho, pues antes de que surgieran los problemas, pues habría que revisarlo inclusive. Yo soy de la opinión que debería inclusive partir desde cero y replantear todo, ¿no? Ya para no mencionar que no se siga expandiendo la mancha urbana y toda la infraestructura que desgraciadamente se está ahorita construyendo allá. Y en cuanto a los ecosistemas, ¿qué importancia tienen para la calidad de vida de los habitantes del área metropolitana en Guadalajara? Imagínate, esencial, ¿no? El bosque de la primavera es el pulmón más importante de la ciudad, diría y me atrevería a decir que es el pulmón más importante del occidente del país. Imagínate, ocupa prácticamente la misma extensión de la superficie arbolada de lo que es la mancha urbana de Guadalajara. Entonces, mantener y conservar estas áreas significa la posibilidad a largo plazo de poder contar con aire de calidad para poder respirar en el futuro. Okay. Y a partir de los servicios ambientales que ofrecen estas áreas, ¿es recomendable que se urbanicen el Bajío del Arenal como lo contempla el Plan Maestro de Desarrollo Urbano de Zapopan? Definitivamente diría que no es recomendable. Aquí lo que tenemos que buscar es un equilibrio y más bien un respeto y una idea de conservación y de preservación y de mantenimiento de las condiciones naturales al máximo posible. Si pudiéramos pensar en revertir inclusive y eliminar algunos edificios, eliminar algunos fraccionamientos que están allí, sería lo ideal en términos urbanísticos y en términos ambientales. Realmente no podemos permitir que se siga urbanizando ese espacio del Bajío. ¿Y qué importancia tienen estas áreas para el ciclo hidrológico y mitigación del cambio climático? Pues vital. Un tema que no he abordado en las preguntas que se me han hecho es el cambio climático. Me sorprende y lo repruebo que mucha gente siga pensando que el cambio climático es un mito.
es una absoluta realidad. El obstruir, el bloquear, el violentar nuestras zonas de recargas de mantos acuíferos es hacer un grave daño a los ciclos hidrológicos, en consecuencia al medio ambiente y al clima en general. ¿Qué tratamiento de conservación se dan en otros países a las áreas de recarga hidrológica y de transición? Bueno, yo tengo bien identificados 2 casos. El caso de Berlín, Alemania, donde hay zonas periféricas a la ciudad donde no entran ni los carros. Es más, a los niños se les educa porque los llevan a lo que sería el CIAPA o el Sistema Operador de Agua de Berlín. Se les lleva a las zonas de recarga, se les enseña, se les dice que no entren los carros, y su papá se mete con el carro, ellos tienen que regañarlo, exhortar al papá para que no entre. A mí se me quedó muy grabado esto, porque no entran carros, ¿no? Y otro caso muy característico es el Edwards, el acuífero de Edwards en Texas, que abastece a gran cantidad de habitantes de Texas, donde están bien identificadas esas zonas y ningún asentamiento humano se pone ahí, ni calles, ni carros, ni nada. En cuanto a las villas panamericanas, ¿qué crees que se debe hacer con ellas? Bueno, definitivamente no fue deseable su construcción, violó una serie de estipulaciones legales abiertamente, ya no digamos las técnicas. Yo soy de la idea que deben de retirarse a la voz de ya. Condiciones ambientales del sitio. Esa es la postura que hemos sostenido en términos ambientales e inclusive en términos legales, ¿no? O sea, he dicho en otras ocasiones que las vías panamericanas son un símbolo. Demolerlas es un símbolo para las generaciones futuras, ¿verdad? Tiene muchos significados. Entonces, debemos trabajar en insistir en que deben ser demolidas. Sería un hito en la historia de la lucha social por el medio ambiente que, bueno, esta villa panamericana se derribe y revisar lo que haya que derribar en función de la ley. Debe haber ahí absolutamente nada, pues porque son las joyas de la corona, ¿no? Ahí está el agua. Pues de esta manera, al proteger y monitorear y prohibir, ¿verdad?, cualquier asentamiento urbano en estas zonas estratégicas, pues estaríamos previniendo de algún desastre ecológico en los próximos años. Asunto que tiene que ver con la Villa Panamericana indebidamente desarrollada en este lugar que es el Bajío del Arenal, que se encuentra en un área de transición, inclusive al límite de donde se establece como área de protección para la parte del área natural protegida y como parte de un esquema de protección hidrológica, y que además contraviene esta edificación normas de carácter hidrológico, urbanístico, medioambiental. En tal razón debe de buscarse que se preserve esta área como más allá que un polígono de protección, más allá que eso, como toda una zona que busque amortiguar el avance desmedido de la urbe, de la mancha metropolitana, hacia el bosque, hacia uno de nuestros pulmones, por la voracidad inmobiliaria. Pues está buscando una salida negociada a la ley, situación que es atenta a la legalidad. La ley no se negocia, la ley es dura, pero es la ley y se debe de aplicar. Y que esta edificación, la Villa Panamericana, es un emblema de la corrupción y del atentado a preservar esa posibilidad y esa calidad de vida a la que tenemos derecho, autorizado de manera ilegal. Esas licencias, aunque se presumen a la legalidad cuando se expide una licencia, pero una vez que lo contradice la norma, entonces estamos en presencia de un acto de corrupción, de un acto ilegal, de que una vez que ese tema de legalidad sea resuelto por el tribunal administrativo y en los ámbitos federales y en las instancias que correspondan y se encuentre ante una verdad legal, será claro que el escenario óptimo es la demolición de la Villa Panamericana.